Año 1945. Campo de pruebas en Inglaterra. Un proyectil que pesa casi 15 kilogramos sale disparado del cañón a una velocidad monstruosa de 880 metros por segundo. El objetivo es un Panzer alemán capturado, uno de los tanques más temibles de la Segunda Guerra Mundial. El proyectil impacta en el blindaje frontal, atraviesa todo el casco de lado a lado y sale por la parte trasera. Los ingenieros británicos se miran entre sí. Su creación funciona. Solo que ya no queda nadie contra quien luchar. Así nació el Tortoise. El tanque británico más pesado, y al mismo tiempo, el más inútil de la historia. 78 toneladas de blindaje. 7 tripulantes. Un cañón capaz de reducir fortificaciones de hormigón a escombros. Y 0 aplicaciones reales en combate. Pero para entender por qué los británicos decidieron siquiera intentar crear este monstruo, hay que retroceder 5 años, hasta los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Verano de 1940. Francia es derrotada en apenas 6 semanas. El cuerpo expedicionario británico apenas logra escapar de Dunkerque, dejando en las playas casi todo su equipamiento. La Luftwaffe bombardea metódicamente las ciudades inglesas. La invasión alemana de las islas parece una cuestión de meses, sin embargo, incluso en ese momento, cuando la propia existencia de Gran Bretaña pende de un hilo, el Ministerio de Guerra ya piensa en una contraofensiva. Porque una cosa es repeler una invasión, y otra muy distinta es derrotar a Alemania. Y derrotarla solo es posible en su propio territorio. Aquí surge el principal problema. En el camino hacia Alemania se alza la línea Sigfrido. 630 kilómetros de fortificaciones desde la frontera con los Países Bajos hasta Suiza. 18.000 búnkeres de hormigón, fosos antitanque, obstáculos de acero, campos de minas. Los alemanes comenzaron a construir esta línea en 1936, y para el inicio de la guerra se había convertido en una auténtica pesadilla de ingeniería para cualquier fuerza atacante. Los tanques convencionales eran inútiles allí. Sus cañones no podían atravesar muros de hormigón de 1 metro de espesor, y su blindaje no resistiría el fuego de los cañones antitanque emplazados en casamatas fortificadas. Gran Bretaña necesitaba un tipo de vehículo completamente nuevo. No solo un tanque, sino un tanque de asalto pesado. Una máquina capaz de acercarse directamente a un búnker enemigo bajo un fuego devastador, resistir los impactos y destruir metódicamente la fortificación con su cañón. La velocidad no era importante para esta máquina. Debía avanzar junto a la infantería, que de por sí no se movía a más de 5 kilómetros por hora. Lo esencial era el blindaje, capaz de resistir impactos a quemarropa, y un arma capaz de pulverizar el hormigón. El primer intento fue un proyecto con un nombre sencillo, TOG, siglas de The Old Gun, el Comité de Viejos Caballeros. El nombre no era casual. El desarrollo estuvo a cargo de veteranos del diseño de tanques que ya habían creado las primeras máquinas de combate durante la Primera Guerra Mundial. Ellos creían que para romper fortificaciones hacía falta algo similar al Char-B francés. Un tanque pesado, con blindaje grueso y un casco largo capaz de superar amplios fosos antitanque. El resultado fue realmente inusual. El TOG empleaba una transmisión eléctrica, en la que un motor de gasolina accionaba un generador que alimentaba motores eléctricos en las orugas. Para 1940, esta era una solución extremadamente audaz. Sin embargo, el proyecto avanzaba con dificultad debido a constantes problemas técnicos. En paralelo, los ingenieros desarrollaron una versión mejorada llamada TOG-2. El vehículo recibió suspensión por barras de torsión y un blindaje modular que podía aumentarse según la misión. El tanque parecía prometedor y perfectamente capaz de entrar en producción. Pero entonces intervino la política. Duncan Sandys, secretario financiero del Ministerio de Guerra, y, además, yerno de Winston Churchill, por alguna razón desarrolló una aversión hacia este proyecto. Tenía su propio favorito. Y ese favorito se llamaba Tortoise, pero antes de que el Tortoise apareciera, los británicos lograron pisar unas cuantas minas más en el camino.
El tanque A-38 Valiant fue concebido con un objetivo aparentemente noble. Máximo blindaje con el mínimo peso posible. Los ingenieros decidieron lograrlo de una forma radical. Hacer el vehículo lo más compacto posible. El casco literalmente se ajustaba alrededor de los componentes internos. Casi no quedaba espacio para la tripulación. La torreta sobresalía peligrosamente por encima de los laterales. El conductor se veía obligado a sentarse encogido, en posición casi fetal. Durante las pruebas realizadas en 1945, este vehículo se averió después de recorrer apenas 20 kilómetros. Además, el conductor estuvo a punto de sufrir lesiones graves causadas por sus propios controles. Con toda justicia, el Valiant es considerado uno de los peores tanques británicos de toda la historia. También hubo un intento de crear un tanque de asalto en cooperación con los estadounidenses. El proyecto recibió la designación T-14 y consistía en un vehículo con 133 milímetros de blindaje inclinado y una torreta fundida. Los estadounidenses construían los prototipos, mientras que los británicos esperaban con impaciencia los resultados. Se planeaba producir 8.500 de estos tanques. Pero el desarrollo se prolongó tanto que el primer prototipo llegó a Inglaterra recién en 1944, cuando el concepto mismo del tanque de asalto ya parecía obsoleto. El proyecto fue cancelado en diciembre de ese mismo año. Mientras todo esto sucedía, los ingenieros de la empresa Nuffield Mechanization and Aero trabajaban en su propio proyecto. Abril de 1943. El Ministerio de Guerra, junto con el Ministerio de Abastecimiento, emite un memorando describiendo una nueva máquina destinada a romper fortificaciones. Los requisitos eran vagos. Se necesitaba un tanque con blindaje muy grueso, un arma poderosa y la capacidad de superar obstáculos. Casi no se especificaban cifras concretas, porque nadie entendía con claridad cómo debía ser exactamente esta máquina. Lo único que estaba claro era que debía ser mejor que todo lo creado hasta entonces. El contrato fue otorgado a Nuffield Mechanization and Aero, y comenzó un auténtico delirio de ingeniería. Durante los siguientes 10 meses, desde mayo de 1943 hasta febrero de 1944, los ingenieros desarrollaron 18 proyectos completamente diferentes. Cada vez que presentaban una nueva variante, el ministerio modificaba los requisitos. Se necesitaba más blindaje, otro cañón, una disposición diferente. Y cada proyecto nuevo se volvía más pesado y masivo que el anterior. El problema radicaba en que los propios militares no sabían exactamente qué querían. La línea Sigfrido se vislumbraba en un futuro incierto, y las condiciones reales de su asalto seguían siendo un misterio. ¿Cuántos metros de hormigón habría que perforar? ¿Desde qué distancia dispararían los cañones antitanque alemanes? ¿De qué anchura serían los fosos que habría que cruzar? No había respuestas a ninguna de estas preguntas. Por lo tanto, los ingenieros se veían obligados a incorporar los valores máximos en todos los parámetros. Y eso significaba un crecimiento constante del peso. Para febrero de 1944, finalmente se aprobó la variante definitiva. La máquina recibió la designación A-39 y el nombre Tortoise, que en español significa tortuga. El nombre resultó ser profético, aunque eso se haría evidente más adelante. La decisión de diseño clave fue abandonar la torreta. En su lugar, el tanque recibió una enorme superestructura fija tipo casamata. Este diseño permitía instalar el blindaje más grueso posible sin puntos débiles como el anillo de la torreta o las juntas entre la torreta y el casco. El blindaje frontal del casco alcanzaba 228 milímetros, y el frontal de la superestructura llegaba hasta 279 milímetros. Para entender la magnitud, el Tiger alemán tenía 100 milímetros en el frontal, y el famoso King Tiger apenas 150 milímetros. Los británicos estaban creando una máquina que, en teoría, no podía ser penetrada por ningún cañón alemán de serie de la época. Los laterales del casco eran algo más delgados, 152 milímetros, pero los laterales de la superestructura mantenían 228 milímetros, proporcionando una protección con un margen enorme.
Todo este blindaje formaba una única estructura fundida de acero, una auténtica campana de acero en cuyo interior se refugiaba una tripulación de 7 hombres. 7 tripulantes es una cifra muy elevada para un tanque, pero el Tortoise tenía razones de peso para ello. En primer lugar, estaban el conductor y su asistente. Controlar una máquina de 78 toneladas no era una tarea sencilla, y ambos estaban completamente dedicados únicamente a la conducción. En segundo lugar, el comandante, que coordinaba las acciones de toda la tripulación y observaba el campo de batalla a través de 7 bloques de observación situados en su cúpula de mando. En tercer lugar, el artillero, encargado del arma principal. Y esta requería además 2 cargadores, ya que utilizaba munición de carga separada. Primero se introducía el proyectil y luego la carga propulsora en su vaina. Los 2 miembros restantes de la tripulación se encargaban del manejo de las ametralladoras, ahora, sobre el calibre principal. El Tortoise estaba armado con un cañón denominado oficialmente Ordnance Quick Firing de 32 libras. Se trataba de una versión modificada de un cañón antiaéreo de 94 milímetros. Originalmente, este cañón se desarrolló como reemplazo del famoso cañón de 17 libras, que era excelente contra tanques alemanes, pero resultaba insuficiente contra fortificaciones de hormigón. El cañón de 32 libras resolvía este problema con creces. El proyectil pesaba algo menos de 15 kilogramos y abandonaba el cañón a una velocidad de 880 metros por segundo. Al impactar contra un búnker de hormigón, producía daños catastróficos. Pero lo más importante era que este cañón resultó ser extraordinariamente preciso. El artillero podía impactar una embrasure específica de una fortificación enemiga desde una distancia de 1 kilómetro o incluso más. Esta precisión transformaba al Tortoise no solo en un ariete para romper defensas, sino en un rifle de francotirador sobre orugas. El cañón estaba montado en una cuna esférica, que permitía una orientación de 20 grados a izquierda y derecha, así como una elevación de 20 grados y una depresión de 10 grados. Para una máquina diseñada para disparar contra objetivos estáticos, esto era más que suficiente. La mira se encontraba a la derecha del cañón y estaba protegida por un potente collarín blindado. Para la autodefensa, el tanque llevaba 5 ametralladoras Besa de 7,92 milímetros. Una estaba montada en una cuna esférica a la izquierda del cañón principal. Otras 2 ametralladoras gemelas se encontraban en una pequeña torreta situada a la derecha, sobre el techo de la superestructura. La ametralladora gemela contaba con 2 cañones y podía crear una densa cortina de fuego contra la infantería enemiga. Algunos creían que esta instalación derecha estaba destinada a fuego antiaéreo, pero eso era poco probable. La visibilidad desde allí era demasiado limitada y la velocidad de giro horizontal demasiado baja para disparar contra aviones. El corazón de la máquina era el motor Rolls-Royce Meteor. Este legendario motor de tanque era una versión simplificada del motor aeronáutico Merlin. El mismo Merlin que impulsaba a los Spitfire durante la batalla de Inglaterra, ahora debía mover a un gigante de acero. En su versión para tanque, el motor desarrollaba 600 caballos de fuerza. En tanques como el Cranwell y el Comet, este motor hacía maravillas, acelerando las máquinas hasta 60 km por hora. Pero el Tortoise pesaba 3 veces más, y aquí el Meteor debía trabajar al límite de sus capacidades. En diciembre de 1944, el Ministerio de Guerra realizó un pedido de 25 vehículos de preserie. La fecha de entrega se fijó para septiembre de 1945. Para el final de la guerra en Europa faltaban menos de 6 meses, aunque en ese momento nadie lo sabía. 600 caballos de fuerza suenan impresionantes, pero todo es relativo. Existe un concepto llamado potencia específica, la relación entre la potencia del motor y el peso del vehículo. Este indicador determina qué tan móvil y ágil será un tanque. En el Comet, que pesaba 32 toneladas y utilizaba el mismo motor Meteor, la potencia específica era de 18 caballos por tonelada. Esto permitía alcanzar una velocidad de hasta 64 km por hora, aunque por razones de durabilidad de las orugas y la suspensión, la velocidad se limitaba artificialmente a 51 km por hora.
La situación del Tortoise era completamente diferente, los mismos 600 caballos de fuerza aplicados a 78 toneladas daban una potencia específica de apenas 7 caballos por tonelada. La diferencia era casi de 3 veces, y se notaba en todo. La velocidad máxima en carretera era de unos míseros 18 km por hora. El velocímetro en la cabina del conductor estaba graduado hasta 40 km por hora, lo que parecía una burla abierta a la realidad. Los ingenieros, al parecer, mantuvieron el optimismo hasta el final. En terreno accidentado, la situación era aún peor. Las pantallas laterales masivas que protegían el tren de rodaje colgaban tan bajas que casi tocaban el suelo. Cualquier intento de superar un obstáculo serio amenazaba con dejar al vehículo colgado de estas pantallas, con las orugas girando inútilmente en el aire. Para un tanque creado específicamente para superar fosos antitanque y obstáculos, esto representaba un problema grave. Las orugas anchas, de 88 centímetros, distribuían relativamente bien el peso monstruoso sobre el suelo. Pero al mismo tiempo, destruían sin piedad el pavimento de las carreteras. Otro dolor de cabeza era el consumo de combustible. 2 depósitos albergaban un total de 527 litros de gasolina. Parecía una reserva respetable, pero el motor Meteor, funcionando al límite de sus capacidades, devoraba el combustible a un ritmo aterrador. Con la gasolina militar de baja calidad suministrada a las tropas, la autonomía era de aproximadamente 140 kilómetros. Eso equivalía a casi 5 litros por kilómetro. Para comparar, un autobús urbano moderno consume alrededor de 10 veces menos. Pero incluso si se ignoraban la velocidad y el consumo, quedaba un problema mucho más serio. ¿Cómo transportar este monstruo hasta el campo de batalla? Por sus propios medios, el Tortoise podía recorrer no más de 150 kilómetros antes de agotar completamente el combustible. Para desplazamientos a larga distancia se necesitaba un transportador de tanques. Los tractores estándar Diamond-T, utilizados por el ejército británico, podían remolcar cargas de hasta 40 toneladas. Para mover el Tortoise, era necesario enganchar 2 de estos tractores, y aún así trabajaban al límite de sus posibilidades. El transporte ferroviario resultó ser prácticamente imposible. Las dimensiones del vehículo superaban el perfil ferroviario estándar, y su peso era excesivo para la mayoría de las plataformas. En teoría, se podían fabricar transportadores especiales, pero la guerra no dejaba tiempo para tales lujos. La situación era aún peor con los puentes. El ejército británico utilizaba puentes pontón y modulares del tipo Bailey, que los zapadores podían montar en cuestión de horas. Estos puentes estaban diseñados para soportar cargas de hasta 40 toneladas. El Tortoise pesaba casi el doble. Esto significaba que el vehículo solo podía desplazarse por puentes permanentes capaces de soportar semejante peso. Si un puente era destruido por el enemigo, el tanque de asalto quedaba completamente inutilizado hasta que los zapadores construyeran una estructura especialmente reforzada. La construcción de un puente de ese tipo requería tiempo y materiales especiales que simplemente podían no estar disponibles en condiciones de combate. Dentro del vehículo, a pesar de sus dimensiones colosales, no se sentía amplitud. La enorme recámara del cañón ocupaba la mayor parte del compartimento de combate. Los mecanismos de elevación y giro se encontraban bajo la recámara, y el artillero trabajaba en un espacio extremadamente reducido. A la izquierda del cañón se encontraba su puesto de trabajo, con los volantes de puntería. A la derecha, la posición de uno de los ametralladores. El comandante se situaba en la parte trasera de la superestructura, ligeramente elevado respecto al resto de la tripulación. Su cúpula contaba con una escotilla y 7 bloques de observación, que proporcionaban una visión panorámica. A mano tenía un indicador azimutal que mostraba hacia dónde estaba apuntando el arma principal en cada momento. Los 2 cargadores trabajaban en el centro del compartimento de combate. Parte de la munición se almacenaba en estanterías a lo largo de los laterales. Allí se encontraban los proyectiles. Las cargas propulsoras se guardaban en contenedores especiales en la parte trasera. El resto de la munición se almacenaba bajo el suelo del compartimento de combate, en depósitos especiales.
El conductor se sentaba en la parte frontal izquierda, en un compartimento separado. Frente a él había dos palancas de control, con las que giraba el vehículo mediante el frenado de una de las orugas. La palanca de cambios permitía seleccionar una de 6 marchas hacia adelante o una de 6 marchas hacia atrás. La caja de cambios Merritt Brown se consideraba una de las mejores de su clase y proporcionaba un control relativamente suave incluso para una máquina tan pesada. Los pedales del acelerador, freno y embrague completaban los controles. En el panel de instrumentos se encontraban el velocímetro, los indicadores de presión de aceite y temperatura del motor, así como 2 medidores de nivel de combustible, uno para cada depósito. Un aspecto que preocupó especialmente a los ingenieros fue la ventilación. 7 hombres en un espacio cerrado de acero, un motor en funcionamiento y los gases de la pólvora tras cada disparo creaban una atmósfera literalmente insoportable dentro del tanque. Para solucionar este problema, se instalaron ventiladores extractores en el techo del compartimento de combate. Además, el vehículo estaba equipado con un pequeño mortero lanzafumígenos, destinado a crear cortinas de humo o enviar señales. En total se construyeron 6 vehículos, y la disposición interna variaba ligeramente en cada uno de ellos. Los ingenieros experimentaban, intentando encontrar la colocación óptima de la tripulación y de la munición. Uno de los vehículos llevaba una placa con la fecha de fabricación 1947. Esto indicaba que los tanques continuaron siendo ensamblados incluso después del final de la guerra, aunque para entonces su destino militar ya estaba decidido. Las pruebas del cañón de 32 libras se realizaron bajo condiciones de estricto secreto. Los británicos comprendían que habían creado algo excepcional y querían comprobarlo en la práctica. Para las pruebas se eligió un Panzer capturado, uno de los tanques de serie mejor protegidos de Alemania. El blindaje frontal de este vehículo tenía un espesor de 80 milímetros y estaba inclinado en un ángulo racional de 55 grados respecto a la vertical. Esta combinación proporcionaba un espesor equivalente de más de 140 milímetros, suficiente para resistir los impactos de la mayoría de los cañones aliados a distancias medias y largas. El Tortoise fue colocado en una posición a 1000 metros del objetivo. El artillero apuntó cuidadosamente, y el cañón expulsó un proyectil perforante con capuchón protector y balístico. El resultado superó todas las expectativas. El proyectil no solo perforó la placa frontal, sino que atravesó completamente el tanque y salió por la parte trasera. La máquina alemana, que había sembrado el terror entre las fuerzas aliadas desde Kursk hasta las Ardenas, resultó completamente indefensa ante el nuevo cañón británico. Este fue un descubrimiento crucial. El cañón de 32 libras había sido creado para destruir fortificaciones de hormigón, no para combatir tanques. Sin embargo, las pruebas demostraron que el vehículo era capaz de destruir cualquier tanque alemán a distancias que antes se consideraban absolutamente seguras para la blindada alemana. La precisión del cañón permitía atacar puntos vulnerables específicos. Ranuras de observación, la máscara del cañón, el tren de rodaje. El Tortoise se transformaba no solo en una máquina de asedio, sino en una plataforma universal de apoyo de fuego. Según el plan del mando, los tanques de asalto debían integrarse en la 79ª División Blindada, bajo el mando del general de división Percy Hoover. Esta división era una unidad única, equipada con maquinaria de ingeniería especializada, conocida como los juguetes de Hoover. Tanques barreminas con rodillos, Churchill lanzallamas, vehículos lanzapuentes, máquinas para atravesar terrenos blandos mediante alfombras textiles. La 79ª División disponía de todo un arsenal para romper posiciones fortificadas. El Tortoise encajaba perfectamente en este concepto. Su misión era suprimir los puntos de fuego que interferían con el trabajo de la maquinaria de ingeniería. Imaginemos la situación. Un tanque zapador intenta tender un puente sobre un foso antitanque, y desde un búnker de hormigón en el flanco, una ametralladora barre a la infantería de cobertura. Un tanque convencional no puede neutralizar ese punto. Su cañón no es lo suficientemente potente contra muros gruesos, y su blindaje no resistiría el fuego de los cañones antitanque.
El Tortoise resolvía este problema con un solo disparo. Los 230 milímetros de blindaje frontal le permitían acercarse directamente a la fortificación, y el proyectil de 32 libras convertía el búnker en una tumba colectiva para su guarnición. Pero mientras los británicos elaboraban planes, la guerra se acercaba rápidamente a su final. En junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía. Para el otoño, liberaron Francia y Bélgica, llegando hasta la frontera alemana. Ante ellos se alzaba la línea Sigfrido, el mismo objetivo para el cual se había creado el Tortoise. Sin embargo, la realidad resultó ser muy diferente de lo que los estrategas militares imaginaban en 1943. El problema era que los alemanes hacía tiempo que habían dejado de considerar la línea Sigfrido como una prioridad defensiva. Tras la derrota de Francia en 1940, las fortificaciones dejaron de ser necesarias. ¿Para qué defenderse si el enemigo ya había sido vencido? El armamento pesado fue desmontado y trasladado al muro del Atlántico, que debía proteger Europa de una invasión marítima. Las guarniciones fueron disueltas y muchos búnkeres quedaron parcial o totalmente desarmados. Para 1944, la antaño temible línea defensiva era más un obstáculo psicológico que una barrera real. Cuando las tropas estadounidenses se aproximaron a la línea Sigfrido en el otoño de 1944, descubrieron que muchas fortificaciones estaban vacías o armadas con piezas obsoletas. Los alemanes intentaron restaurar la defensa a toda prisa, pero el tiempo y los recursos escaseaban de forma catastrófica. La aviación aliada dominaba el cielo, atacando cualquier intento de reforzar las guarniciones. La artillería destruía metódicamente las estructuras de hormigón, que en condiciones de supremacía total de fuego se mostraban vulnerables. La ruptura de la línea Sigfrido se produjo sin la participación de tanques de asalto pesados. La infantería estadounidense, con el apoyo de Sherman convencionales y cañones autopropulsados, abrió brechas en la defensa. Las unidades de ingenieros volaban los obstáculos y rellenaban los fosos. La aviación eliminaba los focos de resistencia más persistentes con bombas de 500 libras. Para marzo de 1945, los aliados occidentales cruzaron el Rin y se adentraron en el corazón de Alemania. La guerra llegaba a su fin con rapidez. A finales de abril, las tropas soviéticas iniciaron el asalto a Berlín. El 8 de mayo, Alemania firmó la capitulación. Y el primer Tortoise todavía se encontraba en el taller de ensamblaje, sin estar listo para su envío a las tropas. La fecha de septiembre, fijada para la finalización de la partida de preserie, había perdido todo sentido. Las máquinas destinadas a destruir la línea Sigfrido llegaron 4 meses tarde a la guerra. En el Ministerio de Guerra se inició una revisión urgente de prioridades. El mundo entraba en una nueva era, la era de la Guerra Fría y del arma nuclear. Los voluminosos tanques de asalto, creados para romper defensas estáticas, parecían un anacronismo. El futuro pertenecía a fuerzas maniobrables, capaces de desplazarse rápidamente por el continente y lanzar golpes veloces. La doctrina del tanque de asalto pesado murió antes de nacer. De los 25 vehículos encargados, ninguno fue completado. En su lugar, se limitaron a 6 prototipos de preserie, utilizados exclusivamente para pruebas y experimentos. Cada una de estas máquinas tenía diferencias individuales. Los ingenieros seguían buscando soluciones óptimas para una construcción que nunca entraría en combate. 6 gigantes de acero permanecían en hangares, sin ninguna perspectiva de llegar al frente. La guerra había terminado, y ante el Ministerio de Guerra surgió una pregunta inevitable. ¿Qué hacer con máquinas que ya no eran necesarias? El mantenimiento de cada Tortoise resultaba costoso. Solo el consumo de aceite y combustible durante el calentamiento de los motores absorbía una parte considerable del presupuesto. Además, el equipo debía ser mantenido, vigilado y almacenado en algún lugar. En las condiciones de austeridad económica de la posguerra, tales gastos parecían un lujo inaceptable. Lo primero que se hizo fue enviar las máquinas a pruebas exhaustivas. Ya que los tanques estaban construidos, era necesario extraer de ellos el máximo beneficio posible para desarrollos futuros.
Los ingenieros hacían rodar los Tortoise por los polígonos, estudiando el comportamiento del tren de rodaje bajo cargas extremas. Probaban el funcionamiento de la transmisión en ascensos prolongados. Medían el consumo de combustible en distintos regímenes de marcha. Disparaban el cañón, registrando el retroceso y su impacto sobre la estructura de la superestructura. Cada kilómetro recorrido, cada disparo, proporcionaba información valiosa para los diseñadores que trabajaban en la nueva generación de blindados británicos. Un interés particular despertó el comportamiento del motor Meteor bajo cargas extremas. En el Tortoise, este motor trabajaba mucho más duro que en cualquier otro vehículo. Los datos sobre su desgaste, los regímenes térmicos, el consumo de combustible y aceite ayudaron a mejorar la planta motriz del tanque Centurión, que en aquellos años comenzaba su producción en serie. En cierto sentido, el Tortoise se convirtió en una víctima en nombre del progreso, fue sometido a pruebas implacables para que la siguiente generación de tanques fuera más fiable y avanzada. Hacia finales de los años 40, el programa de pruebas estaba prácticamente completado, los ingenieros habían extraído de los tanques de asalto todo lo que podían. Surgió entonces la cuestión de la eliminación. Cortar en chatarra máquinas con agregados completamente funcionales parecía un despilfarro, por lo que se encontró un uso más práctico. Varios Tortoise fueron enviados a polígonos de artillería como blancos. Su blindaje de más de 200 milímetros representaba una prueba ideal para nuevos medios antitanque. Los ingenieros británicos estaban desarrollando cañones sin retroceso, munición acumulativa y los primeros misiles guiados. Todo esto necesitaba ser probado en algún lugar, y los viejos Tortoise resultaban perfectos para ese propósito. Proyectiles y misiles impactaban contra los cascos fundidos, dejando cicatrices de impactos en el acero. Los ingenieros estudiaban las perforaciones, evaluaban el poder destructivo de las nuevas armas y realizaban ajustes en los diseños. Así, las máquinas creadas para aplastar la defensa alemana se convirtieron en blancos para probar armas británicas. Otros ejemplares simplemente fueron desmontados para obtener repuestos. Los motores Meteor estaban unificados con los del Centurión, por lo que muchos componentes resultaban útiles. Las transmisiones Merritt Brown también tenían valor para las unidades de mantenimiento. Poco a poco, los tanques de asalto se transformaron en donantes para máquinas más exitosas que continuaron sirviendo en el ejército británico. El número exacto de vehículos destruidos o desmontados es difícil de establecer. La documentación de aquellos años no se ha conservado por completo. Se sabe únicamente que para comienzos de la década de 1970, la mayoría de los vehículos había sido destruida. Un Tortoise sin cañón todavía permanece en el antiguo polígono militar de Kiercubra, en Escocia. Otro fue destruido a tiros en el polígono de Lulworth, en Dorset, a principios de los años 70. Es posible que se haya conservado a propósito como pieza histórica. O quizás simplemente nunca llegaron a enviarlo al desguace. De cualquier manera, este vehículo logró escapar del destino de sus hermanos y ha sobrevivido hasta nuestros días. El único Tortoise completamente conservado se encuentra hoy en el Museo de Tanques de Bovington. Este museo alberga una de las colecciones más grandes del mundo de vehículos blindados, desde los primeros tanques romboidales de la Primera Guerra Mundial hasta sistemas de combate modernos. El Tortoise ocupa un lugar de honor entre los exponentes. Es imposible no notar al gigante de 78 toneladas, que se eleva sobre las máquinas vecinas. Cabe destacar que en su blindaje se conserva un triángulo rojo, una marca especial que indica que el vehículo es un prototipo de preserie y que no pasó por todo el ciclo de blindaje. En esencia, es un prototipo no protegido, aunque incluso su blindaje impresiona con su grosor. Los vehículos de serie, si se hubieran construido, habrían recibido una protección aún más poderosa. El motor del Tortoise se puso en marcha por última vez durante el Festival Tank Fest de 2011. El Meteor, que para entonces tenía más de 60 años, todavía estaba funcional. El rugido del motor de 12 cilindros resonó por el polígono, y la máquina de 78 toneladas se movió lentamente. Los espectadores del festival pudieron comprobar por sí mismos lo lento que era este coloso de acero.
La Tortuga, que llegó tarde a su propia guerra, realizó su última marcha ante el público. Hoy, el Tortoise permanece en silencio. Su cañón apunta a la nada. Los 7 miembros fantasmales de la tripulación nunca conducirán el tanque en un ataque real. Los 230 milímetros de blindaje nunca recibirán el impacto de un proyectil enemigo, el cañón de 32 libras, capaz de atravesar cualquier tanque de la Segunda Guerra Mundial, ha quedado silenciado para siempre. Este coloso de acero permanece como un monumento de una época en la que los ingenieros creían que cualquier problema podía resolverse con más blindaje y más potencia. A veces tenían razón, pero la historia dictó lo contrario. 6 vehículos, 25 órdenes no cumplidas, 4 meses de retraso, tal es la aritmética del proyecto Tortoise. El tanque británico más pesado de la historia, creado para una guerra que terminó sin él. El arma perfecta contra un enemigo que ya se había rendido. Una tortuga, que nunca alcanzó su objetivo.